Dice la bendita, hermosa, eterna palabra de Dios. Versículo 2, capítulo 4 de Mateo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todos el 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tome su lugar. En la mañana, quiero un resumen de 30 segundos. Estuvimos hablando de 3 puntos que Mateo nos muestra en este pasaje. El primer punto es la preparación. Punto número 2, la tentación. Y punto número 3, la victoria. A ver, díganme los 3 puntos, varones. A ver, las damas ahora. No hay hombres hoy aquí casi. La preparación, la tentación y la victoria. En el primer versículo dice que el Espíritu de Dios condujo a Jesucristo. ¿A dónde? Al desierto. Sabiendo el Espíritu de Dios que Jesús iba a ser tentado ahí, el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto a prepararse. Diga conmigo, a prepararse para lo que le venía. ¿Qué sale más barato? ¿La preparación o la desgracia? Un ejemplo. Alguien le dice antes de salir de su casa: mire, la llanta de su carro está baja. A llegar al otro lado, la arreglo. No, cuando iba allá por el 45, por arriba, todos los edificios, en los freeways esos que van por arriba, la llanta ya no dio más. Y ahora, por ley, aunque no quieras, le tienen que requear su carro. Y hoy lo más barato que usted le cobra es $250. Cuando mejor hubiera ahorrado 3, 4, 5 minutos para ponerle la llanta de repuesto y con esa irse. Porque la preparación sale más barato que la desgracia por no prepararse. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado algo así por no prepararse? Salió de viaje y en la hora, cuando ya va manejando con toda la familia, se le olvidó el cepillo, la pasta. ¿Y cuánto le cuesta todas esas cosas en esa tiendita de ahí de la orilla del freeway? ¿El doble o el triple? Mayormente si su viaje fue en avión. En el aeropuerto, ¿cuánto cuesta una botella de agua? Comer 2 o 3 veces más de lo que usted pagaría si usted se preparara. La preparación sale más barato, más económico que la desgracia por no prepararse. ¿Qué mejor ejemplo que el de esta semana? ¿Cuántos andaban comprando generadores ya durante la tormenta? No antes,
durante la tormenta. ¿Cuánto extra cree usted que pagaron de precio? Un generador que en tiempo normal le cuesta $300, estaban pagando 650. Y la gente lo pagaba porque estaban en emergencia. Pero si se hubiera preparado, se hubiera ahorrado ¿qué? 350. Le hubiera comprado otro generador para alguien más. Le hubiera sobrado dinero. Eso es lo que vemos aquí en el libro de Mateo. 3 puntos. Y el primero es la preparación. Jesús sabía que iba a ser tentado. Y ahora Él va conducido por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Para prepararse. ¿De qué manera va Jesús a prepararse? A ayunar, a orar, a hablar con su Padre Celestial. Y hoy vamos al punto número 2, que es la tentación. ¿Qué le parece? Versículo 2. ¿Verdad que fue corto el repaso? Lo que me llevé hora y media en la mañana. Esto se lo dije en 2 minutos. Y después de haber ayunado, que es parte de la preparación, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Y después dice, de haber ayunado por 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Hablando de la preparación, algo que no mencioné en la mañana y se me escapó, por tanto que hay que exponer, es que así como Jesús pasó por ese proceso de preparación, vemos a Moisés también. Que él se preparó por 40 años en Madián para dirigir a Israel de Egipto a Canaán. Y aún después de ello, antes de salir también con su pueblo, estuvo con el Señor en el monte Sinaí por 40 días. Vamos con el apóstol Pablo. Entre su conversión y el principio de su ministerio, Pablo estuvo 3 años, o Pablo pasó 3 años de preparación en Arabia. 3 años antes de él lanzarse al ministerio que Dios le encomendó en sus manos. Y eso lo encuentra usted en Gálatas 1:17 al 18. Entonces, interesante. Jesús fue uno de los que nos dio un gran tip, una gran ayuda en cuanto a las tentaciones. Amén. ¿En dónde sucedió la primera tentación? En el jardín del Edén. ¿Cierto o no? La primera tentación para primer Adán no fue sexual. ¿Fue qué? ¿Fue qué? La primera tentación para el segundo Adán también fue qué? Por la comida. ¿Tenía qué? Hambre. ¿No ha sido tentado usted con la comida? ¿Ah? Sabe que lo que se va a comer no es bueno para su cuerpo, es veneno para su cuerpo, y cayó en la tentación. El primer Adán cayó con la comida. El segundo Adán
Fue tentado con la comida, pero no ¿qué? No cayó. Y usted y yo, que hemos sido tentados con la comida, ¿hemos caído o no hemos caído? Solo allá y aquí nadie. Tengo oídos para oír. Menciono esto porque cuando en el evangelio cristiano hispano se habla de tentación, piensa que solamente existe tentación sexual. Y la primera tentación para el primer ser humano no fue sexual, fue ¿qué? En cuanto a la comida. La primera tentación para el segundo Adán, que es Jesús, también fue en cuestión de ¿qué? De comida. ¿No le ha pasado a usted que cuando ya va a pagar en Walmart, lo tientan por la izquierda, por la derecha? En la izquierda están los Snickers, en la derecha están los Doritos. Usted ya lleva el mandado para la comida saludable que va a comer. Pero mire cómo es el tentador. Quiere que usted caiga en esa ¿qué? Tentación. Que tenga oídos para oír. Y decía alguien, ¿verdad? Hermano, pero lo increíble es que las comidas más ricas son las más venenosas. No necesariamente, le digo, la piña es rica y no es venenosa. La sandía es sabrosa y no es ¿qué? Venenosa. Las uvas son ricas y no son ¿qué? Venenosas. Que tengo oídos para oír. Jesús nos dio un tip, una clave para poder estar preparado para las tentaciones. ¿Lo quiere o lo pasamos de largo? Vamos a Marcos 14:38. Esta semana van a perder mucho dinero las tiendas, porque luz a las naciones ya no va a caer en la tentación de hermana Eva por la comida. Están rascando los de las tiendas ahorita la cabeza, porque le estoy abriendo sus ojos. ¿Lo tenemos? Velad y orad para que no entréis, ¿qué? Para que no entréis en tentación. No le he encontrado algunos, ¿verdad? Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? ¿Quiere que se lo lea de la versión antigua por primera vez? Porque este versículo por primera vez lo voy a leer. Dice, permanece atento. Permanece atento y ora para que no seas puesto, dice, a la tentación. Para que no seas puesto a la tentación. O para que no entres a la tentación. Tengo oídos para oír. Dos cosas. ¿Cuál es la primera? La primera no dice velar, estar atento. Hay otra sinónimo que aparece ahí de atento, dice está despierto. Está despierto, está atento. Y también, ¿qué dice? Orad. Estad atento y orad para que no entres en tentación.
tentación. Entonces, ese es un tip que nos da nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Porque la preparación sale mejor que la desgracia. Vamos a ir usando parte por parte. Dice, la primera es que velad, estar atento. O sea, Dios te va a dar la capacidad, conforme tú vayas buscando el rostro de Dios, conforme tú vayas orando a Dios, Dios te va a dar la capacidad para que tus ojos espirituales estén siempre abiertos, estén siempre atentos. Y tengo oídos para oír. Para cualquier situación, en cualquier área en la cual Satanás venga a tentarte. Amén. Tú tengas la capacidad que ni siquiera tengas que entrar en esa ¿qué? Tentación. Sino que desde lejos tú puedas discernir lo que el enemigo quiere ponerte delante de ti. ¿Tengo oídos para oír? Oiga. Regresemos entonces a Mateo. En otras palabras, la victoria sobre la tentación viene de estar constantemente preparado. En otras palabras, aquellos que constantemente estén preparados, como en el caso de Jesús, son aquellos que van a tener la capacidad de tener victoria sobre las tentaciones. Que tengo oídos para oír. Oiga. Por ejemplo, lo que sucedió con el señor Trump. Tenía personal que aparentemente lo estaba cuidando, pero se les escapó. No estaban 100% ¿qué? Preparados. Ese señor no debería haber estado ahí si se hubieran completamente preparados. Eso es algo que nos ayuda a nosotros en el campo espiritual a entender que un descuidito, mire lo que puede causar. Un descuidito. Con razón la Biblia dice también, ¿verdad? No deis lugar al diablo. No dejes un espacio. No sé cuántos de ustedes han tenido gallinas. Y usted le ha puesto cercos y todo y lo ha cubierto por arriba y por abajo. Pero hay unos animales tan feroces que mira, abren un hoyo y por debajo de la tierra y le comen las gallinas. Y la persona que cuida a esa gallina tiene que buscar la manera de qué manera cierra todas esas puertas. Porque ese animal increíble, no sé ni cómo se llama. Eres bien tramposo. Busca la manera como llegarle a las gallinas. Entonces, Dios nos da la capacidad, siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él nos aconseja. Estar atento y también, ¿qué? Orar. En otras palabras, humanamente hablando, para nosotros es difícil tener victoria sobre las tentaciones por nosotros mismos. ¿Necesitamos de quién? Efesios, ¿qué aconseja? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos con Red Bull, dice, o en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos la fuerza de ¿quién? De Dios. La Biblia dice que Daniel fue probado en todo. Los 122 enemigos que tenía le pusieron muchas tentaciones. A ver en qué lo hacían caer. Pero usted y yo sabemos cuál era una de las claves de Daniel. Oraba 3 veces al día. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Dice, no lo pudieron hacer tropezar. No hubo nada que lo agarraran en que dijeran, Daniel hizo un negocio chueco.
O Daniel por allá aceptó soborno. O aquí y allá. Dice, todo lo encontraron íntegro. Para mí es uno de los pocos hombres de la tierra que tuvo mayor influencia después de Jesús. Para mí es como el segundo hombre en toda la tierra que ha tenido más influencia. Porque solo él, escuche bien, hizo que todo un imperio, conjunto de naciones, como lo que es la ONU ahorita, es un conjunto de naciones. Daniel, solo él, hizo que todo un imperio ya no doblara sus rodillas ante los ídolos, ante los dioses falsos, sino que hizo que todo un imperio, incluyendo el rey, doblara sus rodillas ante el único, eterno Dios, todo. ¿Ha conocido usted un hombre así con tanta influencia? Ni el apóstol Pablo tuvo esa influencia que Daniel tuvo, o con la magnitud que él lo tuvo. Pero ahí está otra vez el secreto que Jesús dio. Velad y orad. Al que está a su lado, dígale, velad y orad. Dígaselo sin pena. ¿Usted quiere agarrar el consejo? Agárralo. ¿No le quiere agarrar? No hay problema. Jesús no se mortifica si no lo hace. Él por amor te lo está dando. Porque ¿qué sale más barato? ¿La preparación o la desgracia? La preparación. Dicen los expertos que alguien entra a un territorio donde está el tigre. Dice, esa persona que entra en ese territorio no va a ser atacada si primero mira al tigre antes que el tigre lo mire a él. ¿Lo entendió? Se lo explico de regreso. Se dice que usted tiene mejor capacidad de que no sea atacado si usted es la primera persona que mira al tigre antes que el tigre lo mire a usted. Porque se cree que el tigre sorprende a la presa de repente. Por eso es la capacidad que tienen esos animales salvajes de comer. No le avisan a la presa. Los agarra de sorpresa. Entonces, entre más preparado esté la persona, aún en lo natural, tiene que ventaja. En lo espiritual funciona exactamente ¿qué? Igual, lo mismo. Si usted lee Lucas 4:2, y no sé si lo quiere leer conmigo, usted se va a dar cuenta que fue durante los 40 días que Jesús fue tentado. Nada más que las últimas 3 tentaciones es que Dios y la palabra lo menciona. Pero esas no fueron las únicas 3 tentaciones que tuvo. Durante todo el ayuno de 40 días Jesús fue tentado. Y vamos a ver si no es cierto. ¿Lo encontró? Lucas 4:2. Por 40 días, se tiene que leer desde el primero para que se entienda. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era, ¿qué dice? Tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ¿ya ve? Antes de las últimas 3 tentaciones, durante los 40 días también Jesús fue tentado. Nada más que no se mencionan esas tentaciones que él pasó ahí atacado por Satanás. Nada más menciona las últimas 3.
Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que la estrategia de Satanás, en este caso con Jesús, era desgastarlo poco a poco, durante el primer día hasta el día 40, antes de confrontarlo con las tres mayores tentaciones que encontramos aquí en la palabra. Como quien dice, Satanás guardó las más grandes para de último. Y vamos a ver cuál fue la primera tentación. Versículo 3. Entonces el diablo, cuya palabra en el original es diabolos, que significa, ¿qué dijimos en la mañana? Calumniador y acusador. Acusador y calumniador. ¿Qué es un calumniador? Aquel que levanta una declaración falsa sobre alguien. Aquel que riega una versión en la cual él no estuvo presente. En la versión antigua dice, y se le presentó el adversario. ¿Quién? El adversario. ¿Qué es Satanás para ti? ¿Tu amigo o tu adversario? O sea, hay que entender esto. El diablo no llegó con Jesús a hacerse amigo de Jesús. El diablo no llegó con Jesús para hacer un tratado de amistad. Llegó para destruirlo. Llegó para hacerlo pedazos. Que tengo oídos para oír. ¿A qué cree usted que llegó Satanás al huerto del Edén? ¿A darle una sombría a Eva para que el sol no le tapase? ¿Para que el sol no le llegase, perdón? Llegó para destruirlos. ¿Lo logró o no lo logró? Claro. Miren los contrastes. La primera tentación fue en el paraíso perfecto. La segunda tentación con el segundo Adán fue en un desierto, donde no había luz, no había generadores, no había aire acondicionado, no habían tiendas, solo bestias salvajes. Si usted lee el libro de Marcos, ahí dice que ahí estaban las bestias salvajes, en el lugar donde Jesús estaba ayunando. Dos contrastes diferentes. El que estaba en el paraíso perfecto cayó en la tentación. El que estaba en un desierto venció la tentación. Entonces, las circunstancias que te rodean en el momento de la tentación no tienen nada que ver con tu victoria o con tu derrota. Es que caí porque estaba con hambre. Caí porque estaba triste. Que tengo oídos para oír. Y una dama dijo, me casé con él porque como no tengo papeles y con él pues no voy a pagar renta. Jesús estaba con gran hambre, con una gran necesidad, y aún así no dio lugar a la tentación.
Las circunstancias que te rodean no tienen nada que ver con la victoria o la derrota que usted tenga en la tentación. Porque aquí lo comprueba. Ni el paraíso perfecto fue ideal para Eva vencer la tentación. Ni el desierto fue causa alguna para que Jesús no tuviera ¿qué? Victoria en la tentación. No sabemos explícitamente qué forma tomó el adversario, Satanás, el diablo, en esta ocasión que estuvo con Jesús. En la primera sí lo sabemos. Satanás tomó forma ¿de qué? De una serpiente. Pero aquí no lo explica. Pero lo que sí sabemos, que hubo una conversación directa. Así como yo hablo a usted y usted me respondería a mí. No solamente hubo una comunicación directa, ambos se podían mover de acuerdo a la conversación. ¿Se recuerda que se movieron a un pináculo? Y se movieron también a otro lugar. Y usted dirá, ¿pero cómo? Es fácil. ¿Quién era Jesucristo en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Un ángel puede atravesar una ciudad a otra ciudad en menos de un segundo. Lo mismo Lucifer. Es un ángel, pero es un ángel caído. Tienen esa capacidad que usted y yo no la tenemos. Por eso la Biblia dice que los ángeles son mucho más poderosos que nosotros los seres humanos. Las personas de Sodoma y Gomorra quisieron hacerle daño, ¿se recuerda? A los ángeles que llegaron. Solo un ángel es capaz de matar a toda una nación. Solo un ángel. Y un ángel recibir ni siquiera un rasguño en su cuerpo. Entonces, de acuerdo a lo que estudiamos aquí, los dos se movieron para una localidad y luego para otra localidad y los dos intercambiaron ¿qué? Palabras. Lo único que no sabemos es qué forma tomó Satanás. En el jardín del Edén, una serpiente. En el mundo de hoy, en el mundo del occidente, ¿qué forma ha tomado Satanás? De un macho cabrío. ¿No lo ha visto usted así, sentado como en un trono? Bueno, ni le puedo hacer ni lo quiero hacer. Ha tomado en este mundo, de este lado, la forma de un macho ¿qué? Cabrío. El adversario se presenta aquí a Jesús como el adversario. Él no es amigo de nadie. De nadie. Y si usted estudia las tres últimas tentaciones que tuvo aquí, fueron progresivamente de mal a peor y a lo más peor o a lo más macabro. Él tenía bien delineadas las tentaciones con las cuales quería destruir ¿a quién? A Jesús. ¿Usted cree que el diablo llega así nomás a ver qué sale? No. Él planea todo perfectamente. ¿Cuándo llegó allá con hermana Eva? ¿Cuando estaba con Adán o cuando estaba sola? Cuando estaba sola. Y así vemos cuando estudiamos bien detenidamente las tentaciones, vemos que preparó una, luego otra más peor, más macabra y la última todavía más
La primera era para que Jesús desconfiara del cuidado providencial de su Padre y para que usara su propio poder divino para servirse a sí mismo. La segunda tentación era para que Jesús presumiera el cuidado de su Padre, poniendo al Padre a prueba. Y la tercera era para que Jesús renunciara la voluntad de su Padre y sustituirla por la voluntad de Satanás. Vamos al versículo 3. Entonces el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué? Este fue el mismo propósito de esta tentación hacia Jesús, el mismo propósito del diablo que fue en la tentación contra Eva. Sembrar duda en Jesús en cuanto a la palabra de Dios. En el versículo 17 del capítulo anterior, ¿qué había recibido Jesús o qué ya había quedado escrito? El Padre Celestial dio testimonio desde el cielo de que Jesús era ¿quién? De que Jesús era ¿quién? ¿Y qué está haciendo aquí el diablo? Cuestionando lo que minutos anteriores se había declarado. ¿Desde dónde? Desde el cielo. El que tenga oídos hoy, oiga. Porque ese es, a veces sin darnos cuenta, esta es una de las tentaciones más repetidas en nuestras vidas. El diablo metiéndole a usted duda en cuanto a la palabra de Dios. Voy a repetir, algunos los agarré medio dormidos. El que tenga oídos para oír, dije, oiga, porque esta es una de las tentaciones más repetidas del diablo para nosotros, sabiendo el diablo que esta le ha funcionado, especialmente con los hispanos cristianos o cristianos hispanos de Estados Unidos y Latinoamérica. Si se atrevió a hacerlo con una mujer perfecta, se atrevió a usarla con el hombre perfecto, con más nosotros que somos imperfectos. Con hermana Eva le funcionó, con el segundo Adán no le funcionó, pero con muchos creyentes les ha funcionado. Sembrar duda en nuestra vida en cuanto a ¿qué? La palabra de Dios. Versículos anteriores ya se había escrito que el Padre Celestial había dado testimonio que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Y qué está haciendo el diablo minutos después? Obvio, cuando digo minutos después no estoy hablando que minutos, sino que no había pasado mucho tiempo. A eso me refiero. Porque alguien me va a cuestionar ahí por la tele. Son expresiones que uno usa, ¿cierto? Entonces aquí está el diablo ya cuestionando lo que ya se había determinado desde el cielo. ¡Qué descarado! ¿Usted cree que el diablo no sabía que Jesús era hijo de Dios? Claro. ¿Usted cree que el diablo no sabe que usted es hijo de Dios? Claro. Pero esa es la labor de Satanás. ¿Sembrar qué? ¿O no ha leído? No hemos estudiado aquí la parábola del sembrador. El propósito del diablo es que, ¿qué dice? Arrancar lo que fue sembrado de la palabra de su corazón. Arrancarlo. Para que usted no le preste atención y valora la
palabra, porque el diablo sabe que la palabra tiene el poder para que usted dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y el diablo no quiere que usted dé fruto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Para que usted se la pase quejando y quejando y quejando y quejando el resto de su vida. Porque eso es lo que hace una persona infructuosa. Se la pasa quejando, 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 lamentando, 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 quejando, quejando, quejando. Mientras que la palabra tiene el poder ¿para qué? Para que dé fruto al 30, 60 y al 100 por. ¿Cómo cuestionó el diablo la palabra de Dios a hermana Eva? Con que Dios os ha dicho. Con que la palabra que Dios le dio, le dice que el día que coman de ese árbol morirán. ¿Cuál fue la intención ahí del diablo? Sembrar ¿qué? Duda en cuanto a la palabra que habían recibido de Dios. Y sabe, le funcionó al diablo. Hermana Eva terminó ¿qué? Dudando. Y terminó cediendo a la trampa y a la tentación del diablo. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Doña Eva, que todavía debería estar viva aquí con nosotros, ya no está viva. ¿A poco así, pastor? 6,000 años y tanto. Claro que sí. Si después del pecado el hombre todavía vivió 965 años. Imagínate sin pecado. Hermana Eva estuviera más joven que la jovencita de acá. Que las jovencitas de acá ya andan con dolores ya. Y hermana Eva estuviera sin enfermedad, sin dolores. Cada temporada, en el verano, en el invierno, con tos, o con hipo, o con esto. Es parte ya de la vida. Yo nomás estoy dando un ejemplo de que hermana Eva todavía estuviera aquí con nosotros. Si eres, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Usted cree que el diablo no sabía que Jesús era hijo de Dios? Por supuesto. Pero ese es el plan del diablo, cuestionar en tu vida la veracidad de la palabra de Dios. Usted sabe por la palabra que aunque sea hispano, si usted ha reconocido a Cristo como Salvador, usted es hijo, 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 hijo de Dios. Pero el diablo va a tratar de cuestionar eso y meter y sembrarle duda a su vida. Sí. Va a venir el diablo y le va a querer meter duda. ¿Y tú crees que eres salvo? Pues la verdad no sé. Sí. La salvación dice claramente la palabra de Dios, que no viene por ninguna obra suya ni por ninguna obra mía. Romanos capítulo 10 lo dice claramente. Aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y cree en su corazón que Jesús es la vida eterna, que Jesús es el camino al Padre, que Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros. Y usted sigue el camino de Jesús. Usted sigue el camino ¿qué? Angosto. Usted es ¿qué? No dice será salvo. Es salvo. Para los que no me lo creen, lo voy a leer mejor. Sí, porque eso es muy importante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. El versículo general de la salvación dice, por gracia sois, ¿qué? No dice serás, dice sois salvos. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de, ¿qué dice? De un día ser o desde ya ser. Desde ya ser hijo de Dios. Entonces hay más versículos en la Biblia que hablan de que usted no va a ser, de que usted ya es. Ahora, la culminación de la salvación, usted la va a alcanzar cuando su cuerpo sea vestido ¿en qué? En incorrupción. Pero la salvación como tal, usted ya la tiene. El pináculo o la culminación de la salvación, usted no la va a ver en su máximo esplendor hasta que usted entre a la tierra prometida. Porque ahí se va a ver usted con un cuerpo que no es como este. Ahí se va a ver usted con una mente que no es como esta, que se le chispotea en veces. Ahí usted verdaderamente va a tener la mente de Cristo. Nunca más se le van a chispotear palabras, pensamientos, ni nada de eso. Amén. Nunca se le van a cruzar ahí malos pensamientos o envidias. Jamás. Esa es la culminación de la salvación. Ahorita ya es salvo, pero usted no es perfecto. Ya es salvo, pero se va a tropezar. Y aquel que dice que no, dice Juan, es mentiroso. Que tengo oídos para oír. Regresemos a Mateo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás aquí está tratando de persuadir a Jesucristo para que demuestre su poder, para verificar que su poder es real. Así, sin importar violar el plan que Dios Padre tenía para su Hijo, de poner su divinidad a un lado como un ser humilde y usar ese poder solamente cuando fuese la voluntad de Dios. Otras palabras, en resumen, Satanás aquí quería que Jesús se rebelara y desobedeciera al Padre Celestial. Usa tu poder. ¿Qué estás esperando? Llevas 40 días, es una gran hambre. Si eres hijo de Dios, usa tu poder. Cuando, ¿qué dice la Biblia de Jesús? Siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Los únicos momentos que Jesús hizo uso de su divinidad o su poder divino fue cuando el Padre se lo permitía, pero no cuando Él ¿qué? Querría o cuando Él quisiese. Muchos así hoy en día están traspasando la voluntad de Dios. Quieren sanar a un montón de enfermos rebeldes, desobedientes, que ni siquiera han reconocido a Cristo como Salvador. Todo por el amor al dinero. Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús tenía el poder para convertir esa gran piedra ¿qué? En un gran pan. Comer él y que le sobrase todavía.
y hacer del mejor pan si él quería, o no hizo el mejor vino. Jesús tenía el poder. Tenía el poder para hacerlo. Pero en la mañana estudiamos que lo más importante del ser humano en la tierra es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más importante? Oiga, Jesús tenía el poder para convertir la piedra en pan. Pero Jesús sabía que ese poder solamente lo podía hacer uso cuando era voluntad de quién. Porque en todas las frases que mencionó Jesús en la tierra fue: yo vine no para hacer lo que quiero, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Él tenía el poder para hacerlo. Satanás lo estaba cuestionando. Pero la verdad, usted y yo sabemos, Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. El propósito de Satanás, escuche esto, no era tanto de ver un milagro de parte de Jesús. El propósito de Satanás no era tanto que le demostrase que era hijo de Dios, sino el propósito maligno, malvado que llevaba Satanás era de que Jesús desobedeciera, se pusiera en contra de la voluntad de ¿quién? Porque el diablo sabía que si lograba hacer eso en Jesús, el diablo lo lograba destruirlo. Y no solamente destruirlo, sino que destruir el plan de ¿quién? Del Padre hacia Jesucristo para redimir ¿qué? Redimirnos a nosotros. Aunque no lo crea, en esa tentación estaba en juego nuestro destino. ¿Se lo grabó? ¿Qué dije? En esa tentación estaba en juego nuestro destino. El diablo quería que Jesús se opusiese a la voluntad del Padre. ¿De qué forma? Usando su propio poder sin importar la voluntad del Padre. En la mañana creo que expliqué qué es voluntad, ¿cierto? Uno de los dos sinónimos más cercanos a voluntad es anhelo, deseo. Cuando una madre manda a su hijo a hacer algo, a hacer un mandado, le dice: hijo, hoy es martes, va a pasar el camión de la basura, sáqueme toda la basura que hay en la casa y lo mete en el basurero de afuera, por favor. Cuando este hijo inmediatamente, a pesar de lo que esté haciendo, deja todo lo que está haciendo y va a hacer lo que su madre le mandó a hacer, se dice que este hijo está haciendo la voluntad de su madre. Está haciendo el anhelo, el deseo que ella está pidiendo para su hijo o hija en ese momento. Tal vez en esta sociedad que vivimos, hacer la voluntad no es tan importante, tanto para la sociedad de hoy o para el cristianismo de hoy. Pero en la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios define no solamente lo que somos, sino lo que seremos. Hacer o no hacer la voluntad de Dios definirá lo que somos y también lo que seremos en el mañana. Grábese esto. Por eso le digo, tal vez en la sociedad que venimos, un hijo no hacer caso, es que así son los hijos de hoy, decimos, ¿verdad? La mayoría no hacen caso. Pero mire, cuando esos hijos crezcan y vayan al trabajo,
En el trabajo no van a soportar ¿sus qué? Sus caprichos, sus berrinches. Ay, yo tengo sueño, estoy cansado. ¿Cansado de qué? ¿De tanto descansar? Sí, porque aquí los hijos, después que salen de la escuela, pocos son los que trabajan. Los mandaban a uno a regar los árboles o a sembrar algo. ¿Cierto o no? Allá no querían hijos haraganes. A fumigar los mandaban también. Pero era más fácil para la generación de antes hacer la voluntad de los padres. Jesús no tomó en poco o no le dio poco valor a hacer la voluntad del Padre. Para Jesús lo más importante, más que hacer milagros, más que levantar muertos, más que levantar enfermos, más que sanar leprosos, para Jesús lo más importante, aún que eso, era hacer la voluntad de papá. Lo voy a repetir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los hispanos nos tienen que decir algo por 3 veces para que se nos quede. Le dice la mamá, le digo, ¿se te quedó? Sí, mamá. A los 10 minutos le preguntan, mamá, ¿qué me dijiste? Para las multitudes, lo más importante del ministerio de Jesús eran los milagros. Era ver a los leprosos ser sanados. Era ver las personas con manos secas, que toda la carne y la sangre corriera nuevamente por sus venas. Eso era lo más importante para las multitudes. Pero para Jesús eso no era lo más importante. Para Jesús, y eso, mire, si alineamos nuestra mente con la de Dios, estaremos mejor. Viviremos mejor en el presente y no digamos la recompensa en la eternidad. Usted decide con quién se quiere alinear, con la mente de este mundo o con la mente de Dios. Porque en esta sociedad, hacer la voluntad, es más, hasta en el trabajo, los compañeros se dan lujo de desobedecer al patrón. Hubo un caso de una compañía, de un amigo que visité. Le digo, oye, aquel tiene un radio con música, este tiene un radio con música y se oye lo de la música del otro, y aquí para allá se oye la música del otro. ¿Qué pasa aquí? Me dice que ya les dije, pero no me hacen caso. Dale gracias a Dios que no soy el patrón acá. Qué lindo ese universo donde te pagan para escuchar música. Pero no hacen, ¿qué dice? Caso. Imagínense. Estamos llegando a los extremos que hasta en los trabajos donde se les pagan, no hacen ¿qué? No hacen caso. O sea que el término de voluntad o hacer la voluntad es muy pobre. No vale mucho en esta tierra. Cuanto para Dios y en el cielo es lo más que importante. ¿O no dijo Jesús eso? ¿No dijo Jesús eso en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, la voluntad perfecta. Allá todos los seres que viven en el cielo, todos obedecen a Dios. Todos. Y los seres que no obedecieron, ¿sabe dónde andan? Andan deambulando en los aires, buscando un cuerpo para atormentar. Esos que eran ángeles de Dios ahora son demonios. Dígale que está a su lado, por no hacer la voluntad. Aunque aquí en la tierra hacer la voluntad no sea importante, el universo que nos rige, el reino que nos rige, el cielo que nos rige, en ese universo es más importante hacer la voluntad de Dios. Y apunte bien las cámaras y apunte usted bien su corazón ahorita. El universo que nos regirá, el reino que nos regirá,
es el reino donde se hace, se ha hecho y siempre se hará la voluntad de Dios. Y como algunos no lo entendieron, lo voy a repetir. El único universo que existirá en el futuro es el universo donde rija el imperio de la voluntad de Dios. Todos aquellos caprichositos a sus papás, a sus mamás, a sus patrones, no se darán lujo de estar en ese universo. ¿Ay, por qué, pastor? Miró lo que pasó con la tercera parte de los ángeles. No hicieron la voluntad de Dios. Hicieron lo que quisieron. Dios no se los impidió. Pero ya no pueden estar en la morada eterna del cielo de Dios. Porque ese es el universo que nos regirá a nosotros, nos dirigirá. No es este universo perverso, malvado, donde reina el más pilas, el que tiene más conexiones, el que tiene más poder, el que tiene más dinero. Aquí nos visitó hace 2000 años el ser más sencillo, el ser más humilde. Y su ideal, su eslogan era: vine a hacer la voluntad de mi Padre. En la mañana dije, en la tarde termino. Yo creo que ni la tarde voy a terminar. Porque esto está bueno, hermano. Mi abuelita, la madre de mi mamá, como ya cuando estaba ya avanzada de edad, no tenía muy buenos dientes. Y nos iba a visitar a un lugar donde a la izquierda era caña, a la derecha caña. Miles de hectáreas de caña. Y para ella eso era algo nuevo, donde ella vivía no se producía eso. Y como no tenía buenos dientes, venía ella y le pegaba la caña así en una piedra y la hacía así hasta que le sacaba todo el jugo. Así soy yo. Hasta que no le exprimo lo último del jugo de la palabra de Dios. Porque solo aquel que saborea algo le saca lo mejor. ¿No he visto los niños de hoy cómo se comen la sandía? Le dejan casi como este grueso de rojo todavía, nada más se comen la de arriba nada más. No saben disfrutar la sandía. ¿Cómo se come un banano? La mitad se come y la otra mitad lo tira. El universo que nos rige, el reino que nos rige, lo más importante en ese universo, en ese reino, es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Para nosotros los padres tal vez de hoy, o para los hijos de hoy, no es tan importante como para Dios que nuestros hijos hagan la voluntad de los padres. Porque como en la mayoría se ve casi lo mismo, tendemos como a decir o a aceptar lo que Dios nunca va a aceptar. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. En pocas palabras, lo que está diciendo en honra es: hazle caso, haz la voluntad, haz conforme el deseo de tus padres, para que seas de larga ¿qué? Vida en la tierra. No es lo mismo como hacer la voluntad de Dios. Quien hace la voluntad de Dios la tiene hecha. Quien hace la voluntad de Dios no se le necesita decirle: obedezca, hombre, séale fiel a Dios, hombre. No necesita uno estarle diciendo. Porque el que hace la voluntad de Dios obedece y va a ser ¿qué? Fiel a Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en ¿qué? En pan. Escuche esto. Es como que Satanás estuviera diciéndole a Jesús: ¿para qué te vas a morir de hambre aquí en el desierto? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo un padre como el que tú tienes permitiría que su hijo estuviera hambriento por 40 días cuando él mismo proveyó maná para los hijos rebeldes de Israel en el desierto de Sinaí? ¿A poco no te recuerdas, Jesucristo, que en Isaías 33:16 dice que el pan se le será dado y el agua también lo tendrán de seguridad? Tú eres un hombre, Jesús, y tú necesitas comida para vivir. Si tú mueres en este desierto de hambre, ¿cómo puedes tú cumplir la misión divina a favor de tu Padre? Mire lo malvado de Satanás. Que el propósito de la tentación no fue simplemente para que Jesús satisfaciera su hambre física, sino que le estaba haciendo saber el diablo a Jesús que esa hambre física que tenía era incompatible. No era compatible su hambre con que él fuese hijo de Dios. Eso va a sonar duro para los falsos ahorita. ¿Cómo usted, siendo hijo de Dios, está aguantando hambre? ¿Cómo usted, siendo hijo de Dios, está sufriendo aquí en el desierto? ¿Cómo usted, siendo hijo de Dios y teniendo al alcance el poder divino, está esperando cuando pudiera ahorita mismo hacer uso de ese poder? Que hay una gran enseñanza. ¿Cuántas veces no ha venido el diablo a cuestionar eso también en su vida? Mira, estás enfermo y eres hijo de Dios. Mira, eres enfermo y eres fiel a Dios. Mira, estás enfermo y vas a la iglesia. Es lo que le está diciendo el diablo aquí a Jesús. Es incompatible que el Hijo de Dios esté sufriendo como tú estás sufriendo. ¿Cómo un padre bueno va a tener a su hijo sufriendo y aguantando esa hambre sin el padre llegar a su ayuda, a su auxilio? A algunos se les va a abrir sus ojos hoy, en este día. ¿Quiénes? Los que traen su corazón sensible. Y van a ver cosas nuevas que antes no podían percibir, aparte de lo que usted ya ha aprendido o visto. Porque cada vez que Dios enseña su palabra, hay una nube que desaparece y usted se mete a un universo más claro. ¿Cuántas veces no te ha visitado el enemigo en esos momentos duros y difíciles de tu vida? Y en vez de decirte el diablo, échele ganas, sígale creyendo a Dios, ¿qué le dice el diablo? Mira cómo te tiene Dios. A los hijos de Dios que están en el hospital ahorita, el diablo llega a tentarlos. Mira, estás solo acá. Nadie contigo. ¿Dónde está tu Dios? Es prácticamente lo que el diablo le está diciendo a Jesús. Mira cómo te tiene abandonado tu Padre. Mejor haz uso de tu poder, hombre. ¿Qué estás esperando? ¿Qué le dice a muchos creyentes? No, mira, ¿para qué seguir esperando más? Vete con el brujo tal y tal. ¿Cierto?
Y el Hijo de Dios ciertamente ahí estaba aguantando hambre, es cierto. ¿Estaba sufriendo como ser humano? Claro que sí. Pero por encima, escuche bien, del éxito, por encima del sufrimiento, por encima de la salud, por encima de la enfermedad, nunca se le olvide que lo más importante en el universo, que es hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús aquí en la versión antigua original dice el adversario. Se le presenta a Jesús el diablo como amigo o como adversario. Adversario. No solo estaba con hambre, estaba esperando en Dios. Y viene el diablo para cuestionarle un montón de cosas y para ponerlo en contra de su Padre Celestial. Así ha llegado el diablo cuando usted está batallando o está sufriendo. Mira, y eres hija de Dios. Mira cómo te tiene. Mira cuánto tiempo estás esperando. ¿Usted cree que no visitó a José allá en la cárcel? Dijo, mira, José, de por gusto fuiste fiel. De por gusto te cuidaste, te guardaste para Dios. Mira cómo te paga tu Dios. Aquí en la cárcel te tiene. ¿Usted cree que no le vinieron esos dardos a José en la cárcel? Pero solo el Hijo de Dios, que conoce a su Dios y que sabe quién es su Dios. Bienaventurado, dice, cuyo hombre, cuyo pensamiento permanece en Dios. Bienaventurado el hombre cuyo pensamiento permanece que. ¿Usted cree que Job no vino el diablo a atacar su mente? Job, de por gusto eres el hombre perfecto. De por gusto eres el hombre intachable. Mira cómo estás. Una desgracia, una miseria. Mira, todos se burlan. Mira dónde están todos tus amigos. Los que te quedaron, mira lo que te dicen. Tu esposa, mira, te está diciendo que te mueras. ¿Dónde está tu Dios? Los días que estuvo Pablo en ese pedazo de barco o en ese barco despedazado, ¿usted cree que el enemigo no estuvo ahí diciéndole, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué le decía el diablo a las otras personas? Mátense, suicídense, ¿cierto o no? Y aquí está el diablo repitiéndole lo mismo a quién, a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Tu Padre no va a llegar. Tu Padre te tiene descuidado. Ese Dios al cual tú eres obediente y haces su voluntad, mira cómo te tiene. Aquí estás en el desierto y tú tienes el poder. Dile a esas piedras que se conviertan en ¿qué? No esperes en el Señor. Porque la Biblia dice que pacientemente esperé en el Señor. Olvídate lo que dice la Biblia. Haz uso de tu poder. Haz uso del poder. No esperes en el Señor. Y vamos a ver qué le responde Jesús. Versículo 4. Escrito está, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Me llama la atención cómo dice la versión antigua, original. Dice, el hombre no vive de pan solamente. Uy, esto está más poderoso todavía, ¿no? Aunque se entiende en español, pero se entiende mucho mejor en lo original. El hombre, dice, el ser humano no vive de pan solamente. El hombre no vive de pan solamente. Déjeme explicarle lo que significa esto. Todos los seres humanos se alimentan en el desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Cuando aquí habla de pan, está hablando de la comida, no el pan de la panadería. Ese no lo come usted en los 3 tiempos, ¿verdad que no? El pan es un símbolo de comida en la Biblia. Dice, el hombre no vive de pan solamente. Porque el pan del desayuno, almuerzo y cena solamente llena tu cuerpo. Pero tu espíritu no lo puede llenar el pan. Tu espíritu no lo puede llenar el pan. Y llega un momento en la vida del ser humano que el sustento corporal natural no es suficiente para ese hombre atravesar las vicisitudes, las circunstancias, las adversidades de la vida. Aquí el diablo quería solucionar la necesidad de Jesús con algo natural. Y Jesús le dice, hay momentos en la vida de que el pan no es suficiente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está bien largo en español. El original dice, el hombre no vive de pan solamente. Mientras se pone de pie, se lo voy a traducir más clarito para que le quede más clarito. Esos generadores que se están usando ahorita en la ciudad, muchos lo compraron y ni siquiera prestaron 30 minutos para leer su manual. ¿Cierto? Nada más el compadre le dijo, mire, aquí lo enciende y aquí le jala. Y échele gasolina. Y ese generador se lo tuvo usted por 2 años y no le ha checado el aceite, el nivel del aceite, o dependiendo de la cantidad de horas, no le ha cambiado el aceite. Cuando usted le haga, ¡fum!, le va a hacer ¡pac, pac! Porque ese generador no solo vive de gasolina, vive también de aceite. Los que han tenido una lancha lo saben también. Ay, ¿por qué no me tardan las cosas? Hay personas que un carro no les tarda, pero ni 5 años. Así lo compren nuevo. Porque piensa que ese carro nada más es de montarse en él y ya. Es prácticamente lo que Jesús está diciendo acá.
El ser humano piensa que su vida solamente es que comer desayuno, almuerzo y cena. Pero hay algo más importante que esa llenura y esa alimentación. El éxito del hombre no consiste en el almuerzo, desayuno y la cena. Ese no es el secreto del ser humano. El secreto del ser humano es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Esa es mi comida. Esa es mi bebida. Hacer la voluntad de nuestro Dios Padre Celestial. En la historia de la Biblia, ¿quiénes llegaron más lejos? ¿Los que hicieron la voluntad o los que no hicieron la voluntad? ¿Dónde están los ángeles de Dios que hicieron la voluntad de Dios? Están en el cielo. ¿Dónde están los ángeles que no hicieron la voluntad de Dios? Andan en los aires, y los que no andan en los aires andan en personas. Usted ve personas raras hoy en día, tienen demonios. Hay personas que usted va bien tranquilo a parquearse, hermano, y ya le están reclamando. O apenas usted le está pidiendo permiso para entrar en el carro. Demoniados. No tienen paz. Eso no es normal para un ser humano. No es normal. Diga conmigo, hay una gran diferencia en hacer la voluntad de Dios y no hacerla. ¿Qué es lo más fácil para el ser humano? ¿Hacer caso o no hacer caso? No hacer caso. Hay ciertas tiendas que toda la parte de enfrente del parqueo está lleno de que dicen no se parquee, no se parquee, no se parquee. Embarazadas, para personas con incapacidades y esto que lo otro. Y los únicos parqueos están hasta allá atrás. Los que han practicado hacer la voluntad no tienen problema ir a parquearse allá. Pero hay personas increíblemente mal enseñados, mal instruidos, que no les importa hacer la voluntad de las leyes que determinan el orden en esta ciudad. Aquí, en estas calles, cuando no había semáforos por la luz, por falta de electricidad, yo vi mínimo 3 veces, hermano, carros que se pasaron como que si había luz y como que estaba en verde. Si los otros carros no hubieran estado atentos, hermano, hubieran sido chocazones delante de mis ojos. No pararon, se fueron de largo. Y por eso siempre en esos casos, siempre estoy mirando para los 3 lados, porque siempre va a haber un loco que no sabe ni respeta ni no conoce el respeto alguno. Y cada vez la sociedad va de mal en peor. Acaba de suceder la semana pasada en una tienda en California. Como 18 muchachos entraron y saquearon la tienda. La policía llegó como a la hora. ¿Cómo la ve? Igual que en nuestros países, ¿no? Nadie o pocos quieren hacer la voluntad. Pocos quieren hacer caso. ¿Y qué respondió Jesús? El hombre no vive de pan solamente. Aquí Jesús, si usted lo lee así nomás, no significa mucho. Pero si usted le presta atención a esa respuesta, el hombre no vive de pan solamente. Aquí Jesús está dando una de las grandes lecciones de la vida.
Vea. Uno de los hombres poderosos, fundador de la manzana, con todos sus miles de millones, ya el pan ya no lo sustentaba cuando le vino el cáncer. El pan queda corto en ciertos momentos de la vida. El pan en muchas ocasiones ya no sustenta al ser humano. Pero hay un sustento más sabroso y más valioso. Y es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Viene el tiempo en que el pan va a ser muy difícil encontrado en las tiendas. Y es cuando el mundo va a entender a más cabalidad lo que Jesús dijo aquí. El hombre no debería depender de pan solamente, porque el pan solo sustenta tu cuerpo. Y la área más importante de tu vida no es el cuerpo, es tu espíritu. En el universo, lo más importante del universo no es lo natural del universo. Lo más importante del universo es lo espiritual que se encuentra en el universo. Lo más importante de tu vida no es tu cuerpo, es tu espíritu. El hombre no debería vivir de pan solamente. Échele solo gasolina a ese generador por 10 años y no le cambie el aceite. Y you're gonna find out, como dicen los americanos, vas a darte cuenta que ese generador no vive solo de gasolina, vive también de aceite. El hombre está a punto de darse cuenta en el mundo entero que no puede vivir solo de pan, porque vienen los tiempos en que el pan no se encontrará. ¿Qué sucede con una media tormenta acá en Houston? Hermanos, como hormigas le caen a las tiendas. ¿Y qué pasa con el pan? Desaparece. Imagínate cuando se cumpla lo que dijo el profeta Joel. El sol se estremecerá y habrán señales en los cielos. La luna se convertirá en sangre. Imagínate cuando se cumpla lo que va a suceder en el tercer sello, donde dice que el alimento va a tener que ser pesado. Y Dios recomienda a los sobrevivientes de ese tiempo y dice: cuiden lo poco del aceite. Cuídenlo. Aparece una balanza en el tercer sello. Y en ese tercer sello dice: un denario, 2 denarios. ¿Cuánto dice? ¿Un denario? Un denario por 2 libras de trigo. $150. Bueno, ahorita ya con la inflación son 200. $200 por 2 libras de trigo. Así se van a poner los precios en el futuro tiempo, en los próximos días. $200 por 2 libras de arroz. ¿Cuánto vale una libra de arroz ahorita? ¿Damas? $2. Bueno, los precios van a aumentar 100 veces más. 2 por 100, 200. Bueno, 50 veces más, porque es 2 libras por 200, 1 libra por 100. Si ahorita vale $2, quiere decir 50 veces más va a aumentar los precios.
Porque Jesús lo dijo: el hombre no vive de pan solamente. Es hasta en ese tiempo cuando el hombre se va a dar cuenta que lo que Jesús dijo no fueron bobadas, ni tonteras, ni delirios. Dijo una gran ¿qué? Verdad. Porque el hombre no va a poder comer ni pan. ¿Quién le va a alcanzar el salario al hombre? $200 por 2 libras de arroz. Para la semana, ¿cuánto va a tener que gastar una familia de 5? ¿Cuánto va a necesitar? Mínimo unos $10,000 por semana. Dios bendiga a los que ganan $10,000. Son los únicos que van a sobrevivir por un tiempo. Se miran entre todos. ¿Quién es? ¿Quién será? Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? Los que viven de la palabra podrán ver, mirar la gloria de Dios. ¿O no vio la gloria de Dios Jesús ahí en el desierto? Vinieron ángeles, dice, y le servían. Porque para Él, para Él, para en mi vida la gloria es para Él. Ahora y por la eternidad. Hasta entonces los jóvenes, la señorita van a decir: wow, las palabras de Jesús eran verdad. Solo los que hacen la voluntad de Dios, dice el libro de Juan, permanecen ¿qué? Para siempre. Nadie te podrá hacer frente, le dijo Dios a Josué. Nadie te podrá destruir. ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia? Ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Solo logramos cubrir una de las 3 tentaciones. ¿Qué aprendemos como resumen de esto? Que aún el Hijo de Dios aguantó hambre. Aún el Hijo de Dios, ¿o no dice así la Biblia? ¿Tuvo qué? Mucha hambre. Y aún así Jesús no se desesperó. Porque Él sí cree seriamente en su Padre. ¿Usted cree que la oración que salió de la boca de Jesús, el Padre nuestro, fue producto de mucho comer o de mucho dormir? El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Llegó al siguiente día el pan de Jesús? No, el mismo día. ¿Qué quería el diablo? Que el pan llegase más antes. Cuando la promesa de la oración dice hoy, la hora Dios la determina. Usted tiene que confiar de que Dios cumplirá su palabra. Miro ahí a José sentado en la cárcel, siendo atacado por el diablo, tentado por el diablo. José, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de tu padre Jacob, de tu abuelo Isaac, de tu bisabuelo Abraham? ¿Dónde está tu Dios? Pero me imagino a José respondiendo con firmeza en su corazón: yo sé cuál es tu propósito, Satanás, desalentarme,
Si fuera mexicano le hubiera dicho agüitarme. Pero ¿sabes qué, Satanás? El mismo Dios que estuvo con mi bisabuelo, el mismo Dios que estuvo con mi abuelo Isaac, y el mismo Dios que estuvo con mi papá Jacob, aunque yo esté en la cárcel, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Yo voy a esperar en Dios. Imagínense lo que Satanás pensó cuando escuchó eso de José. No, con este no la hago. Mejor me voy con lo de luz a las naciones. Eso es con nadita que le di. Ay, Dios. Satanás, ni creas que voy a dejar de creer en Dios. Fui el favorito en mi casa. Me dieron el traje de colores. Ahora soy el despreciado. Ahora me toca sufrir. Ahora me toca aguantar. Así como recibí lo bueno, así voy a aceptar también la prueba. Qué injusto sería yo que solamente disfrutar el manto de colores, y ahora que no tengo manto, ahora que tengo una situación adversa, ¿cómo voy a ser injusto con Dios? Yo voy a esperar en Él. Pero terminaré y moriré haciendo ¿qué? La voluntad de mi Padre. Me cueste lo que me cueste. ¿O no le costó la cárcel a Él hacer la voluntad? De repente, ya un poco irreconocible José por el tiempo que estuvo ahí, barbado. ¿Usted, don José? Sí, yo soy. Es que contaron por ahí un testimonio con el rey que usted interpretó 2 sueños y los 2 salieron bien exactos. Al que le dijo que le iban a matar, lo mataron, y al que le dijo que iba a regresar a trabajar con el rey, regresó a trabajar con el rey. Y el rey anda buscando a esa persona que interpretó esos 2 sueños. Vamos. Y lo afeitaron, dicen. Lo llevaron con el rey. ¿Usted es don José? Sí, yo soy. Aquí me contaron, el copero, que usted es el mero mero que interpreta los sueños, y los sueños son correctamente interpretados. ¿Es cierto eso? Mi Señor es de arriba, que viene toda interpretación. No depende de mí. Porque para Él no pierdas tu tiempo hablando mal de alguien. Aprovecha tu tiempo dando gloria a Dios. José no desperdició tiempo glorificando a Dios. Minutos antes estaba ahí sentado siendo borbandeado por el diablo. Ahora está a punto de ser ¿qué? Promovido como el siguiente gobernador de Egipto. Porque no hay nada más importante en la vida que hacer la voluntad de Dios. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien.
porque para siempre, oh Dios, tu misericordia. Con Dios siempre ganarás. Sin Dios arriesgas y apuestas toda tu vida a la desgracia. Nunca he visto en mi vida un ser humano que, haciendo la voluntad de Dios, termine mal. Le vienen cuestiones difíciles y le vienen males en su vida, pero no terminan mal. ¿Terminó mal José? Terminó exaltado. Murió exaltado. No he visto un ser humano que, haciendo la voluntad de Dios, termine mal. Mi comida y mi bebida, dijo Jesús, es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Si alguien necesita en esta hora pedirle a Dios fortaleza, o como dice el libro de Efesios, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, este altar está abierto. Mientras cantamos a Dios. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes, quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Yo sé que no es fácil. Dios lo sabe que no es fácil, pero es lo mejor y lo más seguro. Así como al Hijo le cuesta hacer la voluntad de los padres, así el Hijo de Dios le cuesta hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero el Hijo debe saber que le conviene hacer la voluntad de los padres, como a nosotros nos conviene como hijos de Dios hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Un milagro de Dios no es lo más importante para nuestra vida. $1,000,000 en el banco no es lo más importante de nuestra vida. El hombre no solo se sostiene de pan, dice Jesús, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Y no te está dando pan de la panadería ni comida de restaurante. Hoy Dios está sustentando tu espíritu. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Sabes por qué? Jesús lo dijo: mi palabra es espíritu. Y usted hoy está recibiendo espíritu para alimentar a tu espíritu. Usted regresa hoy lleno del espíritu y la palabra. Usted regresa sustentado de la palabra. No son los milagros lo más importante. No es la fama lo más importante. No es el poder lo más importante. No es el dinero lo más importante. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esos son los que llegan lejos en la vida. Los ángeles que hicieron la voluntad de Dios siguen todavía adornando el universo del cielo. Más de 500 millones de ángeles. Y el resto de los cientos de millones andan rondando en el mundo. Dice que esos espíritus, según Jesús, viven intranquilos, sin paz, sin sosiego. Por eso andan en busca, desesperados, en busca de un cuerpo donde posar. Mientras que los ángeles de Dios, mire, se dan el lujo de vivir en el mejor universo, donde no hay lloro, donde no hay tristeza, donde nadie envejece, donde nadie se enferma, donde no hay ni un pobre, donde no hay miseria, donde no hay desgracia, donde no hay malas noticias, donde no muere nadie, donde nadie tiene que cerrar las puertas para dormir. Los que hicieron la voluntad de Dios viven en el mejor universo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste el día de hoy de estar en tu casa. Mira, Señor, cada joven, señorita, niño, niña, cada adulto, cada varón, cada dama, cada hogar, cada familia que está aquí en este lugar, Señor. Cada bebé y aquellos que están por nacer todavía, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por este honor que nos ha dado estar aquí, Señor. Mira cada siervo, cada sierva, Señor, que con amor, con agradecimiento está aquí en este lugar, Señor, para darte honra, darte gloria, para darte gracias. Todos reconocemos que tu casa es un lugar donde todos, Señor, nos alegramos, nos refugiamos, nos congregamos para reconocerte, Señor. Y este lugar lo has escogido para que de aquí, Señor, salga luz para todas las naciones de la tierra. Señor, si es tu voluntad y nos das la vida y el tiempo, que ese mensaje, Señor, pronto, Señor, sea traducido a otros idiomas, para que llegue también a otras naciones en su debido idioma, Señor. Porque no solo quieres alcanzar los hispanos, quieres alcanzar también, Señor, al mundo entero. Padre, gracias por cada siervo, cada sierva que ha creído en ti, Señor, y ha creído, Señor mi Dios, en lo que tú estás haciendo, Señor, y seguirás haciendo. Bendice sus vidas. Bendice la obra de sus manos. Bendice el esfuerzo con el cual ellos se encargan, Señor, de laborar y trabajar. Bendice sus compañías donde ellos laboran, y los que tienen su propio negocio, bendice sus negocios. Padre Celestial, encomendamos nuestra vida a ti, Señor, y solamente a ti, porque tú eres el único que tienes el poder para garantizar nuestro presente,
Tienes el único que tienes el poder para garantizar nuestro mañana, Señor. Padre, que esta palabra jamás se nos olvide, Señor. Que esta palabra, Dios Todopoderoso, siempre, oh Dios, reine en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestros corazones. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.